Buen día. Sí, Bueno, chicos, buen día. Empezamos con la idea número 6. En este caso vamos a hablar de la capa de transporte. Eh, ¿Me están escuchando? Veo que hay varias gente conectada, pero por las dudas consulto si se escucha. buen día, profe. Sí se escucha. Bueno, genial. Muchas gracias por el feedback. Empezamos entonces con la capa de transporte, para no demorarnos, porque si no, no sé qué tan larga se va a hacer la clase hoy. Esta es una unidad larga, más allá de que la vamos a dividir en dos. Justamente por eso, pero bueno, por las dudas, prefiero empezar tempranito y sin más demora. Antes de empezar, para los chicos que ya se conectaron, me gustaría saber si existe alguna duda que se les haya presentado sobre las capas anteriores. Em, Esta capa, digamos, las capas que vimos hasta ahora es como que marcan, yo diría, la mitad más importante del modelo OSI, la que más conocemos, la que más se usa en, en lo que nosotros conocemos como redes, ¿no? Es como que lo que vamos a ver de ahora en más tiene más que ver con la parte superior, con el usuario, con las aplicaciones de usuario, que con la red en sí. Ya se van a dar cuenta. Por eso quiero hacer de alguna manera una separación entre estas tres primeras capas que son, eh, llamémosle bien, hardware de red. Les voy a mostrar acá ¿se acuerdan de este grafiquito que deberían estar viendo acá? Esto es el modelo OSI, considerando nuestro sistema de subred, digamos, ¿no? Donde se acuerdan toda esta parte del medio es la parte de la red que produce que transporta de alguna manera los paquetes de un extremo al otro. Y no sé si se nota que la capa de transporte, que es la que estamos por ver hoy, está por arriba de esta subred. Por eso les digo que esto está hasta acá. Tenemos estos tres primeros niveles que tienen que ver con el transporte real de los paquetes de datos desde un extremo al otro, ¿sí? Y todo esta parte central que involucra todo el ruteo, que fue lo que vimos la clase pasada. En la capa de transporte, fíjense, ya aparentemente, según lo que nos muestra este gráfico, ya no hay una comunicación directa con la subred. Fíjense, el protocolo de transporte va directamente de extremo a extremo. O sea, pasa de capa de transporte del emisor a capa de transporte del receptor. ¿Sí? Y ahora vamos a ver, en las funciones de la capa de transporte vamos a ver eso, pero no quería dejar de recordar este grafiquito que nos va a indicar que acá hay una división lógica bastante interesante entre la capa de red y la capa de transporte. Así que bueno, escucho unos minutitos a ver si existe alguna consulta que les interese hacer sobre las otras unidades. Y arrancamos con esta segunda parte de la materia, por llamarlo de alguna manera, que son la capa de transporte, sesión, presentación y aplicación. Valga también la explicación, mientras alguno se anima a hacer alguna pregunta. No sé si se nota en este gráfico que ustedes ven acá en la pantalla que las últimas tres capas están pintadas del mismo color, a diferencia
de las capas inferiores, que cada una está pintada de un color distinto. Eso no es casual, sino que muchos protocolos, incluidos el TCP/IP, que es un protocolo, como ustedes ya sabrán, que tomamos como ejemplo y es, digamos, sin ninguna duda, el protocolo de facto más utilizado en las redes y específicamente en Internet. El protocolo TCP/IP utiliza un modelo OSI reducido, ya creo que alguna vez lo dije, pero por las dudas alguno no se acuerde, lo repito, el TCP/IP utiliza un modelo OSI reducido, donde básicamente lo que tiene es estas tres capas: sesión, presentación y aplicación, que son las que vamos a ver a partir de la clase que viene, todas metidas en una gran capa de aplicación. O sea, le llama a las funciones de estas tres capas una gran capa de aplicación. Y enseguida nos vamos a dar cuenta por qué. Cuando veamos en las clases siguientes, cuando veamos estas tres capas, vamos a ver que, a diferencia de las capas que venimos viendo hasta ahora, que son capas largas y con muchas funciones, las otras son capas que tienen mucho menos funciones. Entonces a alguien se le ocurre decir, bueno, si tenemos capas tan finitas, ¿sí? Capas con pocas funciones, no hace falta dividir esto en tres capas, sino que básicamente la ponemos en una sola. Así que por eso es que las funciones de estas tres capas que nos quedan para las clases que vienen son muy orientadas al usuario. El usuario estaría acá arriba, por encima de la capa de aplicación. Sin embargo, nosotros lo vamos a ver separado porque estamos estudiando el modelo OSI y el modelo OSI las separa explícitamente, ¿sí? Recuerdo que el modelo OSI no es un protocolo específico, sino que es básicamente un modelo de diseño, ¿sí? O sea, el modelo OSI da una serie de reglas que deberían seguir los protocolos si quieren ser interoperables entre sí, pero no necesariamente el modelo OSI representa un protocolo específico, simplemente un modelo. Así que bueno, nosotros vamos a seguir el modelo, pero entendiendo que en el caso, por ejemplo, del TCP/IP, estas tres capas son una sola. Bueno, preguntas. ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas. Igual, por favor, si tienen preguntas, anótense. Ya saben que no me molesta que me interrumpan y simplemente me dicen, profe, y respondemos la pregunta. Así no se hace tan aburrida, tan monóloga la clase. Bueno, vamos entonces a la capa de transporte. Conceptos y funciones, como siempre. Objetivo de la capa de transporte es proporcionar un servicio eficiente, confiable y económico a los usuarios, que son los procesos de la capa de aplicación. Fíjense que esta definición ya considera las capas de más arriba una capa de aplicación. ¿Está? Así que la capa de transporte, por supuesto, si seguimos el modelo OSI, le va a dar no solo a la capa de aplicación servicio, sino que le va a dar servicio a, digamos, le va a dar servicio a las tres capas, claramente, ¿no? Pero, como para hacerla simple a la definición, ¿sí? La capa de transporte es brindar un servicio eficiente, confiable y económico, ¿sí? Digamos que el concepto de eficiente y económico van de la mano. El servicio, digamos, el concepto de confiable pasa por otro lado y tiene que ver con una de las funciones principales de esta capa de transporte, ¿sí? Bueno, tenía que ver con lo que se refería a la parte de la definición de confiable, tiene que ver con esto. Garantizar un servicio más confiable que el que puede brindar la capa de red subyacente, ¿sí? O sea, para resumirlo, mejorar QoS, o sea, mejorar la calidad de servicio, Quality of Service. Eso es lo que significan las siglas, esas QoS. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la capa de transporte, con vistas al usuario que está hacia arriba, tiene que mejorar el servicio que pudiera tener, que pudiera brindar la capa de red que está por abajo, ¿sí? Es decir, si la capa de transporte es de muy buena calidad, ¿sí? Y la vinculación que hay entre el origen y el destino es esa subred que veíamos, vuelvo al grafiquito acá. Si esta subred que yo veo acá en el medio es de buena calidad y no tiene problemas, no produce errores, no pierde paquetes,
¿sí? La capa de transporte tiene un trabajo, digamos, muy light, ¿sí? No tiene mucho para hacer. Sin embargo, esto no siempre es así. O sea, muchas veces las capas de red tienen cambios de topología, porque, bueno, de golpe hay un enlace que se cayó, entonces la capa de red tiene que encontrar otro camino, y eso significa una serie de cambios en los parámetros de la conexión, ¿sí? Entonces, la capa de transporte se tiene que ocupar de que el usuario, de minimizar el impacto que tenga esos cambios de topología o los cambios o algo que se salga de servicio dentro de la capa de red hacia el usuario. ¿Siempre lo va a poder hacer? Claramente que no. Depende de qué pase. O sea, hay cosas, digamos, un cambio de topología, por ejemplo, seguramente la capa de transporte lo va a poder manejar muy bien. Sin embargo, eh, si se produce una caída completa de la subred o de alguno de los enlaces, si tengo algún enlace que es exclusivo, ¿sí? O sea, que no tengo otro camino y se cae, claramente no lo va a poder resolver. Pero la idea es mejorar el servicio que estaría brindando la capa de red. Bueno, otra de las funciones importantes que tiene es la administración de las conexiones, ¿sí? Acá en la capa de transporte aparece este concepto de conexión, que es un concepto muy interesante en toda la definición de redes, ¿sí? Y después, un poquito más adelante, les voy a explicar más precisamente qué es lo que significa una conexión para nosotros, o cómo podemos ejemplificar una conexión. ¿Está? Desde ya les quiero decir que cuando ustedes están trabajando en Internet, haciendo lo que suelen hacer, digamos, o sea, navegando en Internet, viendo correo, etcétera, etcétera, eh, tienen múltiples conexiones activas. O sea, no hay una sola conexión, sino que tienen múltiples conexiones activas. Entonces ya vamos a ver cómo vamos a definir esas conexiones. Bueno, otra de las funciones importantes que tiene la capa de transporte es el direccionamiento de transporte. Algo les comenté en la clase pasada yo de esto. Eh, en la capa de red nosotros tenemos un sistema de direccionamiento, ¿se acuerdan? Que hablamos de una serie de direcciones a las cuales llamamos, en el caso del TCP/IP, como ejemplo, son las direcciones IP. Pero en general, cualquier capa de red de cualquier protocolo va a tener un sistema de direccionamiento. En nuestro ejemplo del TCP/IP son los números IP. En el caso de la capa de transporte también hay un sistema de direccionamiento complementario al direccionamiento de red, y en este caso se llama direccionamiento de transporte, como definición general del modelo, y en el caso del TCP/IP, en el ejemplo del TCP/IP que siempre tomamos, este direccionamiento es lo que nosotros conocemos como puerto, ¿sí? Los famosos puertos del TCP/IP. Y este par IP puerto es lo que nos va a definir una conexión, ¿sí? El par de valores, este IP en la capa de red y puerto en la capa de transporte, es lo que nos va a definir una conexión, ¿sí? Es decir, una conexión tiene en el origen una dirección IP y un puerto, y en el destino otra dirección IP y otro puerto. ¿Está? Puede ser el mismo puerto que, el, que del otro lado, sí, puede ser, mientras la dirección no sea la misma, ¿sí? Es decir, ¿se entiende esto? Lo que es una conexión. O sea, la definición básica de una conexión tiene, en el caso del TCP/IP, tiene que ver con eh, la declaración de un par IP puerto del lado del origen y un par IP puerto del lado del destino, ¿sí? Eso es lo que define una conexión. Por eso les digo que cuando ustedes trabajan con Internet normalmente, ustedes están haciendo uso de un montón de conexiones, ¿sí? O sea, en el momento que ustedes le dan clic al lector de correo, ¿sí? Ustedes automáticamente están accediendo desde su IP y un puerto aleatorio, en este caso, al IP del servidor de correo, que en este caso utiliza un puerto fijo, que es el 25, que es el que se usa para leer el correo, ¿sí? O para enviar un correo, ¿sí? Para enviar, más precisamente, para leer se usa otro, se usa el 110. Pero, ¿se entiende? Quiero que quede el concepto de lo que es una conexión. Una conexión está definida por un par IP puerto en el origen y un par IP puerto en el destino. Bueno,
Otra de las funciones que tiene esta capa de transporte es lo que denominamos la multiplexión, que tiene mucho que ver con esto que yo les acabo de decir. O sea, ustedes pueden estar haciendo, a pesar de que su proveedor de Internet les da un solo número IP, ustedes pueden estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? O sea, pueden estar mirando, esperando que se baje una página web por un lado, bajando un archivo de música por el otro, y simultáneamente pueden estar leyendo el correo y sin embargo esas cosas pasan en forma simultánea eh, de alguna manera, ¿sí? Y esto es lo que llamamos con el concepto de multiplexión. Después lo vamos a ver con detalle. Bueno, también sirve, por supuesto, tiene funciones de recuperación ante caídas de la subred. Es interesante mirar a la capa de transporte como un análogo o homólogo a lo que es la capa de enlace, ¿sí? En otro ámbito, ahora enseguida lo vamos a ver, en otro ámbito, pero tiene funciones bastante parecidas a la capa de enlace. ¿Está? ¿Se acuerdan que la capa de enlace yo dividía los marcos para si hay pérdida de paquetes, yo podía recuperarlos? Bueno, acá también, en el caso de la capa de transporte, como les decía, en otro ámbito, pero también sirve para eso. Es decir, si hay una caída de la subred, hasta cierto punto yo puedo recuperar esa caída, ¿sí? Sí que conservo la cantidad de datos suficientes en los buffers de la capa de transporte. Y acá ya les acabo de decir otro concepto importante en la capa de transporte. Así como la capa de enlace tenía buffers, la capa de transporte también tiene buffers donde guarda la información, ¿sí? Hasta tanto la capa de transporte del otro lado le confirme que ya la recibió. Tal cual como pasaba en la capa de enlace. Los procesos son muy parecidos y de hecho los protocolos que se utilizan son muy similares. ¿Se acuerdan del protocolo de ventana corrediza? Bueno, acá también se utiliza un protocolo de ventana corrediza con el mismo concepto de la ventana corrediza de la capa de enlace, pero en otro ámbito. ¿Está? Con otros valores, pero también se utiliza algo parecido. Cuando digo otros valores, digo que en la capa de transporte los buffers son mucho más grandes, ¿sí? Que en la capa de enlace, porque en la capa de enlace tiene que guardar unos cuantos marcos nada más, que son unos cuantos bytes. Pero acá guardan pueden llegar a guardar mucha información. ¿Sí? Imagínense si ustedes están haciendo un FTP de un archivo enorme, ¿sí? Entonces lo lógico sería que la capa de transporte del origen mantenga una copia de alguna manera de ese archivo completo hasta tanto yo te aseguro que está del otro lado, pues si no, no tengo forma de garantizar que una pérdida de datos en la capa de red no me haga que el archivo esté corrupto en el destino. Así que el concepto del problema de los buffers y de los tamaños de las memorias acá en la capa de transporte es mucho más sofisticado y complicado de resolver que en la capa de enlace. Pero los protocolos que se utilizan son muy similares. Bueno, desde el punto de vista teórico, vamos a ver como siempre cuáles son los servicios que la capa de transporte tiene que proporcionar a las capas superiores, o cómo fue diseñado por lo menos. Bueno, tiene que poder detectar paquetes perdidos y datos alterados, es algo que ya dijimos. Si la capa de transporte tiene que justamente lograr que salvaguardar a la capa de aplicación, o las tres capas superiores, tiene que poder salvaguardar al usuario de problemas con la capa de red. Mejorar la calidad de servicio entregada por la capa de red, es decir, si la capa de red, por ejemplo, tiene microcortes, ¿sí? Yo tendría que lograr que el usuario ni se entere de que hay microcortes, ¿sí? O a lo sumo se enterará porque está un poquito más lenta la cosa, pero la capa de transporte tiene que ocuparse de mitigar el efecto que puede producir esto, ¿sí? Debe encargarse del control de flujo y la secuencia de los paquetes de extremo a extremo. ¿Se acuerdan de lo que hacía la capa de enlace? Exactamente lo mismo. ¿Está? Nada más que de nuevo, en otro ámbito. ¿Sí? Considerando, antes yo tenía en el medio de la capa física, en la capa de enlace yo tenía la capa física nada más. ¿Sí? Ahora tengo toda una subred. ¿Sí? Todo un producto complejo, una caja negra pero compleja ahí en el medio. Antes en la capa de enlace tenía nada más que un enlace. ¿Sí? Con todas las ventajas y desventajas que eso implica, pero acá tengo una caja negra
que tiene digamos, tiene vida propia, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, este control de flujo y el control de secuencia de los paquetes se vuelve un poquito más complejo, pero bastante similar a la capa de enlace en cuanto a cómo se encara. Bueno, debe administrar las conexiones a sus puntos de acceso, ¿sí? Estos TSAP, la sigla esta TSAP la puse igual que el libro, ¿sí? Esto significa Transport Service Access Point, ¿sí? O sea, punto de acceso al servicio de transporte, si lo leemos en castellano, ¿sí? Si lo traducimos al TCP/IP, estos famosos puntos de acceso al servicio de transporte, los TSAP, son los puertos. ¿Está? ¿Por qué lo pongo en genérico acá? Porque, de nuevo, el modelo OSI es un modelo que sirve para muchos protocolos y no siempre se llaman igual los puntos de acceso al servicio. En el caso del TCP/IP, que es nuestro ejemplo de siempre, se llaman puertos. ¿Está? Bueno, y debe hacer posible la multiplexión desde y hacia la capa de red. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que les dije en la multiplexión? Ahora enseguida vamos a ir detallando cada uno de estos puntos, pero bueno, como para que les quede el concepto. ¿Consultas hasta ahora? Dejo de hablar un minuto. Si alguno quiere preguntar algo, si no, sigo. Bueno, dijimos que la capa de transporte tiene como una de sus funciones principales, tiene que encontrar la forma de mejorar la calidad de servicio. O sea, que aunque la capa de red tenga alguna clase de problemas, la capa de transporte se tiene que ocupar de ser como la interfase entre el usuario y una capa de red que no es del todo buena. Tiene que mejorar lo que conocemos con el nombre de calidad de servicio, QoS. ¿Cómo hace esto? Básicamente, la capa de transporte le da la posibilidad al usuario de elegir una serie de parámetros, ¿sí? Una serie de parámetros o variables que van a tener ciertos valores definidos y que me van a permitir, hay un montón de parámetros, nosotros ahora vamos a ver unos cuantos nada más, como para que ustedes se hagan la idea de cuáles son, de cómo funciona, pero bueno, parámetros, es más, de hecho es una cosa que se va enriqueciendo todos los días. Ese tipo de parámetros de la capa de transporte tiene vida propia, es decir que, digamos, van apareciendo nuevas variables a medida que se van mejorando los protocolos de transporte, pero bueno, los básicos, los que se utilizan siempre y lo que les va a permitir conocer cuál es el concepto, son siempre los mismos. Entonces, estas variables van a poder tener, el usuario va a poder solicitar a la capa de transporte del origen los valores preferidos, aceptables y mínimos para esos parámetros de servicio. ¿Sí? Es decir, yo cuando pido una conexión de transporte, le voy a decir, yo quiero una conexión de transporte, pero quiero que tenga una latencia de tanto mínima, un ancho de banda mínimo de tanto. ¿Sí? Y siempre el usuario va a especificar estos tres parámetros, digamos. Sobre cada variable va a tener que especificar estos tres parámetros. ¿Cuál es el valor que quiero? ¿Sí? ¿Cuál es el valor aceptable, digamos, ¿sí? O promedio, que bueno, que me vendría bien, y cuál es el valor mínimo para que me convenga establecer esa conexión, ¿sí? Y ahora vamos a ver para qué sirve. Entonces, la capa de transporte tiene como función hacer algunas pruebas con la capa de red que tiene subyacente, ¿sí? Con el destino al cual quiero, porque obviamente para pedir estos parámetros yo le tengo que especificar antes un par IP puerto de destino, ¿sí? Para que la capa de transporte pueda decir, bueno, a ver, yo tengo un par IP puerto de origen, un par IP puerto de destino, establezco una conexión, hago una serie de mediciones, de pruebas, y establezco si voy a poder cumplir de alguna manera con esos valores, ¿sí? En vistos el usuario, digamos, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice acá, en algunos casos la capa de transporte puede darse cuenta de que algunos parámetros son inalcanzables, ¿sí? Directamente. O sea, si yo le pido algo demasiado sofisticado, ¿sí? Entonces, en ese caso, la capa de transporte me va a decir directamente, lamentablemente no puedo cumplir con los valores mínimos
¿sí? Y entonces me deniega la conexión. ¿Está? Entonces, bueno, digamos, en las aplicaciones, cuando uno solicita este tipo de parámetros, hay que tener cuidado porque si me pongo muy exquisito, la capa de transporte va a estar permanentemente diciéndome que no puede, básicamente porque más allá de todas las mejoras que pueda hacer, si la capa de transporte es muy mala, no va a poder cumplir con ninguna de mis requerimientos mínimos. ¿Sí? Bueno, si yo establezco y soy lo suficientemente responsable para establecer valores preferidos y aceptables razonables, ¿sí? La capa de transporte lo que va a hacer es iniciar lo que se llama una negociación abierta con la máquina de destino, ¿sí? Entonces, básicamente va a hacer un par de pruebas, durante el proceso de establecimiento de la conexión, va a ver si la capa de red le permite mantener estos parámetros, y de acuerdo a eso me va a contestar si puede o no, eh, digamos, dar curso a esa conexión de alguna manera, ¿no? Una vez que se negociaron estas opciones, eh, digamos, siempre y cuando no pase algún desastre mayor, las condiciones van a permanecer durante el resto del tiempo de vida de esa conexión. ¿Está? Bueno, ¿cuáles son esos parámetros? Como ejemplo, les repito, no son todos los parámetros lo que vamos a ver, son simplemente los más importantes, ¿sí? Primero, retardo en el establecimiento de la conexión. El nombre lo dice todo. Está definido como el tiempo entre la solicitud de una conexión y la confirmación del usuario. ¿Sí? O sea, el tiempo entre que yo pido, eso también es un parámetro, ¿no? O sea, el tiempo entre que yo le pido, le paso los parámetros a la capa de transporte, la capa de transporte hace todas esas mediciones que les acabo de comentar y me dice, ok, o me dice no, no puedo tomar esos valores. ¿Sí? Se llama retardo en el establecimiento de la conexión. Probabilidad de falla en el establecimiento de la conexión, ¿sí? También puede ser un parámetro. ¿Está? Es una posibilidad, el porcentaje, la posibilidad de que esa conexión no pueda establecerse en un tiempo razonable. ¿Sí? El rendimiento, esto vendría a ser algo que ya conocemos, algo típico, ¿sí? De calidad de servicio, es la cantidad de información de datos del usuario real que se van a transferir en alguna unidad de tiempo, ¿sí? Básicamente lo que conocemos con el nombre de velocidad de transmisión, cantidad de bytes por segundo, ¿sí? Nosotros lo conocemos con el nombre de velocidad, ¿sí? Pero, digamos, acá como parámetro de calidad de servicio, le vamos a llamar rendimiento. ¿Está? Les pido, si hay alguna duda, por favor, interrúmpanme sin ningún problema, ¿no? Activen el micrófono y volvemos sobre esto. Yo por ahí me doy cuenta, voy rápido y a lo mejor hay cosas que no quedan tan claras. ¿Sí? Retardo en el tránsito, otro de los parámetros bastante comunes. ¿Sí? Es el tiempo que va a tardar el mensaje entre la máquina de origen y la recepción por la máquina de destino. ¿Se acuerdan del tema del retardo? Nosotros también vimos en la capa de red vimos retardo, ¿sí? El tiempo que tardaba un paquete en llegar del origen al destino. Bueno, obviamente esa latencia, nosotros le llamamos latencia en su momento, esa latencia o retardo en el tránsito nos va a definir muchas cosas, ¿sí? O sea, qué cosas podemos hacer, qué tipo de servicio podemos brindar o no. ¿Sí? Como yo les dije ya en alguna clase pasada, la latencia me va a dar la posibilidad de establecer servicios en tiempo real, ¿sí? Como por ejemplo conexiones de voz sobre IP o video on demand o ese tipo de cosas que son lo que nosotros conocemos como, digamos, servicios en tiempo real. ¿Está? No sé si se acuerdan del ejemplo de la camioneta, ¿sí? La camioneta llevando cintas, donde eso, digamos, la camioneta llevando cintas tenía un gran ancho de banda, ¿sí? Pero un retardo impresionante, ¿sí? Entonces, no, cuando miramos digamos, nuestra calidad de servicio o la calidad que estamos dando la calidad que estamos dando a un servicio, no solamente tenemos que mirar la velocidad, que es lo que solemos mirar, sino que hay que mirar otras cosas. En este caso, como ejemplo, ¿sí? El retardo en la transmisión es un tema interesante para mirar. ¿Está?
Bueno, tasa de error residual, también un parámetro típico, ¿sí? Es la cantidad de mensajes perdidos o alterados como fracción del total que estoy enviando. ¿Está? Sí, creo que es, digamos, bastante obvio el parámetro, ¿sí? O sea, la tasa de error, simplemente. Prioridad, esto por ahí no es tan común o no se escucha tan frecuentemente, ¿sí? El usuario, este parámetro indica si el usuario va a poder de alguna manera marcar algunas conexiones para decirle que las mande primero que otras, ¿sí? Esto es una cosa muy interesante en la calidad de servicio, porque imagínense que yo estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo y tengo algún problema de ancho de banda, ¿sí? Entonces, hay determinadas cosas que yo las voy a querer sacar primero. A ver, si yo estoy transmitiendo, digamos, estoy tratando de comunicarme así como hacemos ahora, con una comunicación de voz en tiempo real, y a su vez estoy tratando de subir un archivo enorme que tengo que subir a un FTP, ¿sí? Me puede parecer muy interesante decir, che, dale prioridad a los paquetes de la comunicación de voz, porque yo necesito que esa sea de buena calidad. Si el FTP demora un poquito más o demora un poquito menos, no pasa nada, ¿sí? O dale prioridad a las comunicaciones en tiempo real sobre, por ejemplo, una comunicación de un correo electrónico, ¿sí? Que estoy mandando. O sea, ¿qué me importa si el correo electrónico, en vez de mandarse en 1 minuto, se manda en 2? ¿Está? A eso me refiero con que si yo tengo la posibilidad de darle prioridad a algunos tipos de paquetes, ¿sí? Es algo que me va a dar una sensación de calidad de servicio muy importante. ¿Está? También es otro de los parámetros de calidad de servicio que yo puedo establecer en la capa de transporte. Y por último vamos a ver la tenacidad, ¿sí? Este también es un parámetro más raro, que no es tan estándar, ¿sí? Y este parámetro nos va a estar dando la probabilidad que tiene la capa de transporte, ¿sí? De mantener una conexión estable, ¿sí? Es decir, que la capa de transporte no se vea en la necesidad de interrumpir esa conexión, ¿está? Es decir, es como que la tenacidad vendría a ser, yo le tengo que preguntar a la capa de red, che, ¿voy a poder mantener esta conexión durante media hora o durante 40 minutos, que es lo que dura esta clase, esta parte de la clase? ¿Sí? Eso es uno de los parámetros que la capa de transporte tendría que ocuparse de averiguar si eso puede ser o no. Obviamente que la tenacidad es algo que, imagínense que yo lo voy a estar averiguando eh, al principio del establecimiento de la conexión, y la capa de red me dije, y no sé, yo en la última media hora no tuve ninguna caída, con lo cual la tenacidad que yo te puedo ofrecer es muy buena. Ahora, si en el medio pasa algo, obviamente la capa de transporte no tiene, por decirlo mal y pronto, no tiene la bola de cristal, no sabe si va a haber algún error en el medio. Pero, por lo menos con la estadística anterior que tiene, le puede decir, también le puede contestar, no, mira, ¿sabes qué? Vengo con caídas cada 5 minutos, ¿sí? Entonces la posibilidad de darte una clase de 40 minutos eh, seguramente no va a ser posible. ¿Está? Entonces, por eso es importante también este parámetro de la tenacidad. ¿Se entiende esto hasta acá? Hay muchos más parámetros, no son los únicos. Estos son, les diría, los más importantes, eh, los que nos interesa conocer como ejemplo, de alguna manera, pero hay más parámetros y de hecho la capa de transporte en los protocolos es lo suficientemente abierta como para que yo pueda agregar nuevos parámetros, ¿sí? Así como tengo que agregar un parámetro, también tengo que poder agregar, tengo que decirle cómo lo voy a medir. Le tengo que explicar a la capa de transporte cómo lo voy a medir. Pero se pueden ir agregando nuevos parámetros de acuerdo a la necesidad. ¿Está? Bueno, vamos a ver ahora los protocolos de transporte, ¿sí? Como les dije antes, cuando miremos estos protocolos de transporte nos vamos a dar cuenta que muchos son similares a los protocolos que vimos en la capa de enlace, ¿sí? Porque, como ya les dije, las funciones de la capa de transporte son muy similares a las de la capa de enlace, ¿sí? Pero tienen que tener bien en claro que funcionan en un ámbito distinto. Ya después, un poquito más adelante,
sobre el final de la clase hay un grafiquito que explica esto un poquito mejor. ¿Está? Pero bueno, las funciones de los protocolos son control de errores, ¿sí? O sea, minimizar. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Que en cada capa superior vamos haciendo un nuevo control de error, ¿sí? O sea, así como en la capa de enlace tratábamos de tapar alguno o de mejorar alguno de los errores que pueden suceder en la capa física, pero no todos se podían arreglar, ¿sí? En la capa de red teníamos otro nivel de control de errores. Bueno, ahora en la capa de transporte tenemos un nuevo nivel de control de error, ¿sí? Que permite ir de alguna manera minimizando los efectos de los errores que se puedan ir pasando en las capas anteriores. ¿Está? Bueno, como ya les dije, la diferencia de los protocolos tiene que ver con el entorno. Cuando la capa de enlace eh, trabaja sobre un solo enlace físico, el caso de la capa de transporte es que trabaja sobre una caja negra a la cual llamamos subred, ¿sí? Sobre una subred completa. Pero nosotros sabemos, y vuelvo a este grafiquito, nosotros sabemos que esa subred está compuesta por una serie de routers, ¿sí? Que básicamente y como mínimo implementan las 3 primeras capas de red. ¿Está? Y sabemos que ese tipo de subred puede tener diferentes caminos, diferentes latencias, diferentes parámetros que son los que usa la capa de transporte para la calidad de servicio. ¿Sí? Bueno, acá tenemos esto que yo les mostraba aquí. ¿Está? Estos son los dos ámbitos diferentes en donde el protocolo de transporte trabaja, ¿sí? Esto era lo que trabajábamos en la capa de enlace, donde yo tenía un enrutador, un medio físico y el otro enrutador, ¿sí? La capa de enlace aplica todos estos protocolos, ¿sí? en este ámbito. En cambio, en la capa de transporte, fíjense que el gráfico es similar, con la diferencia que acá internamente yo tengo una subred. Fíjense, acá en este grafiquito está mostrando estos 3 caminos posibles, ¿sí? Porque dentro de la subred yo puedo tomar caminos diferentes. ¿Está? Bueno, eh, nos quedan 2 minutos. Hasta acá vamos a llegar en el día de hoy. Esta clase, digamos, no quiero seguir porque si, digamos, la clase que viene también va a ser cortita, pero bueno, no la quería meter en una sola clase porque se nos va a hacer, si no se hace largo de entender. Así que aprovechemos este ratito para ver si hay alguna consulta sobre esto. No sé si se entendió lo que vimos esto de la capa de transporte. Bueno, seguramente se va a cortar enseguida. Acá me están diciendo que se entendió. Claro, con el QoS, ahí me preguntan si se puede administrar el ancho de banda con QoS. En realidad no puedo administrar el ancho de banda, porque el ancho de banda lo da la subred. ¿Está? Lo que sí puedo hacer con el QoS es darle prioridad a algunos paquetes, que es lo que se suele hacer para administrar el ancho de banda. ¿Sí? O sea, yo no puedo darle más ancho de banda del ancho de banda que me da la subred, pero sí puedo agarrar y decirle, bueno, pero dame prioridad para que, digamos, yo use el ancho de banda en forma ordenada, ¿sí? Y no darle, si le doy la misma prioridad a todo, va a competir, la comunicación de voz sobre IP va a competir de igual a igual con el correo electrónico que estoy recibiendo en este momento. ¿Está? Entonces puede ser que se me corte la comunicación de voz culpa del correo electrónico, que no me interesa si se demora un poquito más. Ahí, por eso es que se llama calidad de servicio. ¿Está? Y el ancho de banda se administra, entre comillas, priorizando, ¿sí? Priorizando paquetes.